muy preocupantes las que se acaban de dar a conocer. Vamos a verlas en pantalla, se los cuento. Bueno, 5.983 casos nuevos, es decir, 6.000 casos nuevos. 6.000 casos nuevos. Faltó nada para los 6.000. Tal cual como ocurría en los peores momentos de la pandemia en invierno en nuestro país. Bueno, los fallecidos en las últimas 24 horas son 89 fallecidos. Esto lleva a 21.541 personas que han fallecido a causa del coronavirus. Recordemos que también acá hay una cifra que aumenta cuando son muertes atribuibles al coronavirus, pero que no fueron corroboradas mediante el examen de PCR, y esta cifra, por cierto, se eleva bastante más. Bueno, 6.000 nuevos casos, un total de 21.541 personas en total que han fallecido en nuestro país. Es el nivel más alto de contagios en casi 9 meses de pandemia. Y la región de Valparaíso rompe su triste récord de casos diarios con 531 contagios. Recordemos además que Valparaíso ha retrocedido entonces de fase, lo que también ha generado cierta polémica en la región respecto a que Viña del Mar no se fue a cuarentena. Bueno, situación súper compleja la que estamos viviendo en estos momentos respecto a el avance de la pandemia y la situación en la cual nos encontramos. Claro que sí, Monse, la verdad es que es una situación complejísima, difícil, se veía venir, y todo esto en medio también de una crisis hospitalaria importante, ¿no? Camas críticas casi desbordadas, ya nuevamente las máquinas de anestesia están sirviendo como ventiladores artificiales, con una primera línea de la salud desgastada, con médicos cansados, con enfermeras, con personal de la salud realmente agotado, agobiado también, así es que una situación bastante compleja en la que estamos viviendo, y tenemos panel político para empezar a conversar también de este tema. Estamos con la diputada Camila Flores, gracias Camila por estar acá con nosotros. Estamos también con la diputada Alejandra Sepúlveda, estamos con el diputado Gonzalo Vinter y con el diputado Guillermo Ramírez. Estamos aquí para conversar de este tema y estábamos viendo, Alejandra, la luz de a poquito, y de pronto esta situación que nos cae no solamente con las restricciones sanitarias para la gente, ¿no? y para los trabajadores de Chile en sus distintos ámbitos, sino que también en términos sanitarios muy importante para nuestro sistema hospitalario, nuestro sistema de salud. Alejandra. Bueno, saludarlos a los dos, ¿no es cierto? Montserrat, Julio César y a los colegas del panel. Decir que efectivamente yo creo que creíamos, ¿no es cierto?, que a través de la vacunación íbamos a tener la posibilidad de tener un respiro. Sin embargo, en el mes de enero, en conversación con varios especialistas, ¿no es cierto?, nos planteaban que el pic podría ocurrir y que podría, ¿no es cierto?, incluso ser incluso más agresivo que lo que se estaba planteando en el mes de hace 8 meses atrás. Colocar un ejemplo de mi región, ¿no es cierto? Hoy día tenemos el 89% de la región de O'Higgins, el 89% en fase 1 o en fase 2. O sea, tenemos a la gente prácticamente hoy día sin poder trabajar, pero con las complicaciones que tenemos también en los hospitales, las complicaciones que tenemos en los consultorios, con las complicaciones en la trazabilidad hoy día. Ayer me tocó, ¿no es cierto?, hacer varias gestiones para la atención primaria en San Fernando, y yo te digo, no hay cómo hacer la trazabilidad hoy, y las complicaciones que tenemos en los hospitales tipo 4, que son tremendas, pero también en los hospitales de alta complejidad. Entonces, y perdónenme esto, pero yo creo que por eso nosotros hacíamos tan necesario la posibilidad de tener este tercer retiro. Precisamente lo planteamos a finales del mes de enero, porque sabíamos, por lo menos desde el punto de vista de los especialistas, lo que podría ocurrir, y colocar una batería de instrumentos económicos para la familia, para los chilenos y chilenas. Pero acá hay un tema también como que señalaba la diputada Alejandra Sepúlveda, respecto a que de alguna manera los científicos vaticinaban que esto podía ocurrir. Sí. Y hubo mucha discusión respecto al permiso de vacaciones, y yo creo que hubo cierta unanimidad en el mundo político de que a nivel anímico, a nivel de salud mental, era necesario este permiso de vacaciones.
Pero hoy día no sé si ustedes coinciden porque es fácil llorar sobre la leche derramada, pero hay ya personas que señalan que ese fue el gran error quizás. Y que había que aguantarse esos meses. Yo no sé cómo lo ven ustedes, Gonzalo. Gonzalo Vinter, le vamos a dar la bienvenida. Gonzalo. Hola, Monse. Hola, sí te escuchamos. Perdón. Sí, te escuchamos. Yo creo que estamos viviendo una situación súper complicada, súper anunciada también. Yo no sé si es el momento de apuntarnos con el dedo por el tema del permiso de vacaciones. Yo creo que todos sabíamos que era muy difícil, pero también es muy difícil impedirlas. A mí lo que más me preocupa es que me da la impresión de que ahora vamos a tener que tener medidas restrictivas mucho más fuertes que le impiden por lo menos a un tercio de los trabajadores del país salir a trabajar, por lo menos a un tercio de los trabajadores del país salir a trabajar, porque las opciones de teletrabajo, como todos sabemos, no son para todos. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país se gana su trabajo presencialmente, e inclusive no solo presencialmente, como un garzón, por ejemplo, que tiene un contrato de trabajo, sino que se gana el pan día a día con lo que logra conseguir en la calle. Entonces, yo creo que si sanitariamente no previmos esta segunda ola, lo que sí podemos hacer es hacer todos los esfuerzos económicos para que esta vez la cuarentena sí pueda ser efectiva. Sí. Cosa que la vez pasada fue muy difícil, fue muy tensionante, fue muy polarizante y finalmente tuvo hartos aspectos de crisis política también. Gonzalo, ustedes como oposición criticaron mucho los instrumentos del gobierno justamente para ir en ayuda de la clase media, por ejemplo. Se pidió mucho una transferencia directa. En ese sentido, lo anunciado ayer por el presidente de la República se acerca mucho más a lo que ustedes como oposición pidieron. Sí, se acerca. A ver, todavía esta presentación no ha pasado de los anuncios. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme en una comisión con un ministro para estudiarlas punto por punto. Así que voy a hacer dos puntualizaciones muy previas. La primera es que tiene bastantes requisitos y es de aquel tipo de instrumentos que tiene una forma de requisitos que es muy particular, que hemos visto durante la pandemia, que es cuando tú tienes que acreditar cierta riqueza y al mismo tiempo acreditar cierta pobreza. Es decir, yo tenía cierto nivel socioeconómico para merecer un bono de clase media y a la vez he perdido mucho dinero. Y el problema de eso es que además de que sea muy difícil de acreditar, en general las hiperfocalizaciones de nuestros instrumentos hacen que mucha gente de inmediato pierda esperanza en ellos. Y eso nos pone en un problema sumamente complicado, porque ojo, nosotros no solamente, y esto es muy delicado, nosotros no solamente tenemos que mantener a la gente, mantener económicamente a la gente, nosotros tenemos que hacer que el trabajador y trabajadora chilena en su conciencia diga: yo voy a dejar de trabajar, voy a dejar de salir, voy a respetar la cuarentena. Tú para eso le tienes que transmitir seguridad, transmitir protección, transmitir cobijo. Y cuando establecemos estos instrumentos que son súper complicados, yo el año pasado estuve en todas las poblaciones de mi distrito, y yo creo que los colegas también que están acá, ayudando a la gente a rehacer el registro social de hogares, a revisar cuánto tenían, a sacar al hijo que en realidad ya se había ido de la casa pero seguía como carga en el registro social de hogares, etcétera. Y fue un proceso muy engorroso, que mucha gente al final ya casi que se aburría, ¿ya? Y eso hizo también que fueran tan populares medidas como los retiros del 10%, ¿ya? Entonces tengamos mucho ojo, porque si estas son nuevamente hiperfocalizadas, donde hay que llevar casi que pruebas de tribunal de la situación socioeconómica para que calce justito donde tiene que calzar, vamos a habernos enfrentado a problemas nuevamente. ¿Qué piensa, diputado Ramírez? Porque ¿es distinto o no este instrumento anunciado por el presidente, o finalmente es igual de engorroso como lo está señalando Gonzalo Vinter? Hola Monse, hola Julio César, y hola también a los tres colegas diputados que están acá. Monse, mira, este instrumento es parecido al del año pasado, pero es distinto. Es verdad que todavía no llega el proyecto de ley, entonces no conocemos los detalles, pero déjame decirte cuáles son algunas de las diferencias. En el bono del año pasado, el tope era 500.000 pesos. Ahora el tope de aporte del bono son 600.000. El año pasado el tope de ingreso era de 1.200.000 pesos. Hoy día el tope de ingreso es para familias que tienen de ingresos hasta 2 millones de pesos. El año pasado esto se hacía autodeclarando, lo que generó un fraude muy grande,
que la verdad es que el fraude es una pena, porque cada peso que le llega a una persona que no lo necesita es un peso que no le llega a una persona que sí lo necesita. Y por lo tanto nosotros lo que debemos pedir al gobierno es que se tomen los resguardos para que no volvamos a tener un fraude como el que tuvimos la vez pasada y la plata efectivamente llegue a quienes lo necesitan. Ya, pero aquí el tema, perdón, los detalles, la plata no le llegó a los que lo necesitan, no por el fraude, fue una cosa muy condenable, pero eso no fue, es un poco reduccionista la causa de que eso fue la dificultad de que le llegara a todos los que tenía que llegar. No, yo lo que digo es que como la plata no es infinita, si parte de la plata del Estado termina en el bolsillo de alguien que no la necesita, esa plata que no se gastó en un subsidio al arriendo o en un bono, eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, para nosotros es importante tomar los resguardos para que eso no ocurra, porque como nosotros no tenemos recursos infinitos, lo que nos interesa es que todos quienes necesitan ayuda la reciban. Y la manera de garantizar eso es que la plata se gaste bien, eso es todo, Monse. Para nosotros es súper importante que la plata se gaste bien. Vamos a recibir todos los detalles del proyecto, nos han dicho que el lunes, a todos los parlamentarios, porque ahí es cuando van a presentar el proyecto. Y la verdad es que lo que nos han anunciado es que va a ser más simple, va a beneficiar a más personas, 3,5 millones de personas, y el monto va a ser un poco mayor. Entonces yo creo que es una buena noticia porque, como te digo, en ese sentido es un bono que llega a más personas y tiene un mejor monto que el del año pasado, así que nosotros creemos que eso es una buena noticia. Los detalles, lamentablemente, ninguno de nosotros cuatro te los puede dar, Monse, porque no los conocemos respecto a la forma de postular. ¿Se justifica o no, Camila, el tercer retiro del 10%? Bueno, buenos días, Montserrat, Julio César, a mi colega Alejandra, a los colegas también. Bueno, la verdad es que primero una pequeña acotación, Monse. No solamente los diputados y las diputadas de oposición pidieron transferencias directas, sino que también varios diputados oficialistas le pedimos, ¿cierto?, una mayor, digamos, capacidad de entregar ayudas económicas al gobierno para que efectivamente exista, ojalá, lo menos dificultades, que sea lo menos focalizado posible, que ojalá tenga la menos letra chica posible, y que yo quiero aprovechar de reiterar ese tema. Ojalá que el proyecto, efectivamente, nosotros todavía no lo conocemos en detalle, pero que cuando lo conozcamos, ojalá no sean grandes anuncios y que después genere una tremenda frustración, porque al final del día son tantos los peros y tantas las dificultades que se le pone a la gente, que en vez de incentivar a la postulación de este tipo de beneficios, se desincentiva. La gente prefiere no hacerlo porque sabe que no le va a llegar. Entonces es un tema bien importante que yo espero que el gobierno lo tenga muy en consideración, porque yo estoy segura que esto va a ser bien transversal, al menos de una mayoría de diputados, independientemente de nuestros colores políticos, que vamos a trabajar porque le llegue a la enorme mayoría de los chilenos y que no tenga letra chica, que yo creo que es súper importante, porque hoy día las necesidades son bien, Montserrat, por decirlo de algún modo, poco típicas. Ya hoy día en una casa que quizás tú la puedes ver por fuera y tú crees que en esa familia no se necesitan recursos, porque puede ser una familia de clase media, hoy día sí se necesita, porque hay muchas personas en ese núcleo familiar que quizás están desempleados, y cuando hay muchas personas desempleadas quizás se vive de un solo salario, igual el banco no te espera y tú tienes que pagar el crédito igual, y tienes que pagar el colegio igual, o tienes que pagar el arriendo, o tienes que pagar una cuota del auto, en fin, eso no te espera. Por lo tanto, yo espero que esa hiperfocalización que ha tenido el gobierno, que realmente es muy terrible, efectivamente lo que decía Gonzalo, cuando uno recorre el distrito, las comunas y está presente, uno trata de ayudar a la gente en incentivarlo a sacar el registro social de hogar, en actualizar sus datos, pero desgraciadamente al final del día, por esta hiperfocalización, muchas veces ni siquiera eso es suficiente, igual quedan fuera. Ahora, respecto... ¿Diputada? Sí, ¿Y por qué eso no espera? ¿Por qué el banco no espera y eso no espera? ¿Por qué no espera? ¿No están en pandemia ellos? Mira, al parecer la falta, digamos, de visión más humana y social que no tienen desde mi punto de vista la banca es tremenda. Yo te quiero contar, Julio, una experiencia que nosotros tuvimos acá en la región de Valparaíso con todos los productores de frutas de nuestra región. Tú sabes que una de las regiones que más exporta fruta de nuestro país es la región de Valparaíso. Y se acordarán ustedes que hace algunas semanas, probablemente un mes debe ser, que llovió fuerte en esta época y que los cultivos acá de frutas en nuestra zona, probablemente la
Alejandra le pasó algo similar en la suya, por esta lluvia se vieron muy perjudicadas, particularmente los productores de uva de mesa. Ya porque parrones que perdimos, que definitivamente no se pueden salvar, uva partida, en fin, y ellos tienen tuvieron que endeudarse mucho para poder, ¿cierto?, tener este tipo de producciones que son caras. Y estamos súper complicados porque el banco a ellos no los espera, Julio César. Entonces ellos, para poder tener particularmente la uva de mesa, que es cara producirla, porque te insisto, tiene estándares de producción altos, el mismo hecho de, por eso se saca fuera del país, en fin, y estamos con serias dificultades viendo cómo los ayudamos, porque el principal problema de actividades productivas como esta es que el banco a ellos no los espera. ¿Y qué es lo que se ha tenido que hacer? Imagínate, la falta, digo yo, de sentido común, desgraciadamente. Hay que estar interviniendo, ya sea que la ministra de Agricultura tenga que estar hablando con la banca, que el gobierno tenga que estar haciendo gestiones para hacerles entender que estas personas no es porque no quieran pagar, es porque no pueden. Porque no pudieron exportar lo que se esperaba que se haga por una cuestión absolutamente de fuerza mayor, porque llovió, porque es algo que nosotros no teníamos cómo prever, nuestros productores no tenían cómo prever, y desgraciadamente a ellos no les importa. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo falta esa falta de sintonía finalmente? Cuando son cosas que no son por la voluntad del hombre, que no quiera definitivamente cumplir, ¿cierto?, con sus obligaciones, realmente es muy dramático y es muy lamentable. Y aquí también hacer un llamado, porque yo creo que la pandemia y todas estas situaciones, el cambio climático, en fin, elementos que están muy fuera, digamos, de lo que uno puede controlar, nos golpea a todos y nos afecta a todos. Y si no todos ponemos de nuestra parte, es muy difícil que podamos sacar estas temáticas que son muy, muy complejas, y desgraciadamente hay algunas empresas, me refiero en este caso a la banca, ¿cierto?, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Gonzalo, tenemos que nos cortar. Sí, vamos, perdón, son las 12:05. Vamos a ir a la pausa y un segundito, Gonzalo, pero vamos a ir con la imagen del día. Con la imagen del día, esto ocurrió entonces a medianoche. 12:15. Esta es la imagen que sin duda marca la jornada. Cuando en la noche, ayer a eso de las 11 de la noche, se comenzó con esta labor de remoción de la estatua del general Baquedano. Una polémica que ha sido política, simbólica, también que tiene que ver con monumentos nacionales, que finalmente fue el que indicó que eso era lo más adecuado porque estaba en riesgo las estructuras de la estatua de Manuel Baquedano. Hay polémica, hay que decirlo, mira, ahí estamos escuchando. Sepúlveda, diputada, ¿qué le pareció lo que ocurrió anoche ahí en Plaza Italia? Mira, Monse, primero una cosa cortita que a mí me parece muy importante en relación a la discusión que había, ¿no? A mí me alegra escuchar a Camila plantear, ¿no sé, que hay letras chicas en las reformas o en las bonificaciones que dice el gobierno. Y yo creo que es así, cuando uno dice raya para la suma, cuántas personas le llegan y las complicaciones que se tienen en la implementación son evidentes. Entonces a mí me preocupa siempre del gobierno estos grandes titulares, ¿no? Y después cuando tengan que incorporar esto a la familia, los recursos a la familia, llegan a muy pocas personas. Yo me alegro de escucharte, Camila, y también Guillermo, porque lo que tenemos que hacer en el Congreso es ser absolutamente crítico y planteárselo con dureza al gobierno. Y es por eso tan importante que tengamos una batería de ayuda a las personas. Y el tema de los agricultores... Bueno, pero yo creo que por ahí estamos también. Entonces no lo felicita, le quita la felicitación. Entonces no me felicite. Oye, la realidad te choca en las narices. Lo segundo es que los pequeños agricultores también son súper complicados y además eso significa un aumento del precio, ¿no es cierto?, para ustedes los santiaguinos en los valledores. La famosa estatua, la famosa estatua que yo creo que a uno le hubiese gustado. Yo creo que ya cumplió un ciclo esa estatua, ¿no? Ya cumplió un ciclo
Yo creo que hoy día lo simbólico, lo que representa para el país la plaza, ¿no es cierto?, de la dignidad, es otra cosa. Y lo que espera la ciudadanía, yo creo hoy día, es que ese símbolo que hoy día se está retirando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una etapa distinta en el país, se coloque quizás en otro lugar, y que esa plaza que expresa hoy día un cambio constitucional, un cambio de realidad que está sufriendo el país, ¿no es cierto?, a partir del estallido social, ese simbolismo también se exprese en la plaza de la dignidad, o la plaza de Baquedano. ¿Qué le parecieron ¿no? los honores militares? Mira, yo creo que los honores militares tienen que ver con esa tradición, pero con romper un ciclo. Digo, de verdad, Montserrat, yo creo que terminó la plaza de Baquedano, nadie la va a reconocer así hoy día, ni siquiera como Plaza Italia. Hoy día va a ser reconocido en todo el país y en la historia de Chile como Plaza de la Dignidad, y tiene que haber algo que simbolice esa dignidad. Entonces yo espero incluso la consulta ciudadana de qué simboliza esa dignidad para los chilenos y chilenas. Ahora, yo no soy santiaguina, acuérdense, yo soy de la Federación Regionalista y súper regionalista y provinciana, entonces a mí me cuesta un poco hablar de Santiago, ¿no? Pero entiendo también que esa plaza, donde además sufrieron muchos chilenos y chilenas, muchos chilenos, violación de los derechos humanos, donde hoy día estamos protegiendo una estatua, pero a quien deberíamos proteger era a las personas que fueron, ¿no es cierto?, a decir lo que pensaban ahí. Y a partir de ese minuto, de ese cambio, ¿no es cierto?, hoy día vamos a tener una nueva constitución donde estamos mirando a Chile desde otra perspectiva, no solo desde el punto de vista interno, de los derechos, de las complicaciones, del rol del Estado, sino también cómo nos miran internacionalmente. Entonces yo creo que la Plaza Baquedano se terminó, a mi juicio, desde aquí. ¿Qué opina Guillermo región, Ramírez? ¿eh? ¿Qué opina Guillermo Ramírez? La mía es una opinión completamente distinta, Monse, porque, mira, en todos los países del mundo, sobre todo los países desarrollados, lo que se hace siempre es utilizar a los héroes nacionales, que nosotros tenemos poco, para unir al país. Porque muchas veces ocurre que hay pocas figuras en los países que logran unir a toda la ciudadanía, todos los chilenos. Nosotros tenemos muy pocas. Tenemos a Arturo Prat, tenemos a Gabriela Mistral, y acá, en general, como el deporte nacional aquí pareciera que es el chaqueteo, siempre nos estamos concentrando y centrando en lo que nos divide y no en lo que nos une. Yo te quiero decir, Montserrat, que lo que está ocurriendo en la Plaza Baquedano todos los viernes es desde hace mucho rato solo delincuencia. No son manifestaciones sociales. Hace mucho rato que uno no es capaz de distinguir una sola consigna de los que están yendo allá a destruirlo todo. Hace mucho rato que uno no puede distinguir ni una sola demanda de esos grupos, que uno pueda decir esto es lo que están pidiendo. Es solo destrucción, es solo fuego. Y lo que ha pasado es que atentaron contra un símbolo que debiera ser de unidad, y tenemos políticos que lo aplauden o al menos lo toleran, echando por la borda algo que es totalmente republicano, que es resaltar a nuestras figuras nacionales históricas que nos unen para unir a los chilenos. Y yo eso lo encuentro lamentable. Que ayer hayan tenido que retirar la estatua, porque si no iba a terminar completamente destruida y poniendo en riesgo la vida de personas. Si se caía arriba de alguien la podía matar. A mí me parece que de verdad es una señal triste. Porque creo que al final lo que está ganando es la violencia. Esto es solo violencia, es solo delincuencia, no es manifestación social. Y me apena que hayan algunos políticos todavía que no sean capaces de condenarlo con todas sus letras. Felizmente gran parte de la oposición ya lo está haciendo y están condenando este tipo de actos de violencia. Lo vemos aquí, que todavía hay algunos que no lo hacen. Gonzalo Vinter, por favor. A ver, yo creo que este tema es muchísimo más profundo. Los invito a que separemos las cosas. Uno, ¿qué es lo que pasó formalmente ayer? El Consejo de Monumentos Nacionales dice que la estatua requiere restauración. Por lo tanto, formalmente no es un hito realmente importante. Sin embargo, se estaba transmitiendo por muchos canales de internet, mucha gente siguiendo el hito, muchos canales de televisión aquí conversando sobre el tema, cuando supuestamente es una restauración. ¿Por qué no es una restauración? Porque todos los aquí presentes y toda la gente que está viendo en su casa sabe que al parecer hay un simbolismo, hay sentimientos asociados a lo que está pasando en esa plaza, que ya ha tenido formalmente 4 nombres, excepto La Serena, Colón, fue la Plaza Italia, pero algunos dicen la Plaza Italia en la de al lado, pero esta también fue llamada Plaza Italia cuando el otro monumento estaba ahí al medio. ¿Por qué es simbólicamente tan importante? Porque yo creo que hay un proceso que no podemos desconocer.
uno puede gustarle o no gustarle, pero que está ocurriendo, en donde hay un pueblo que empieza a cuestionar el relato sobre su historia que representan los símbolos de su ciudad. Entonces se empieza a cuestionar por qué este lugar, que es la Plaza del Pueblo, finalmente, para ya sea para su fase de protesta o porque el Chino Ríos le ganó a André Agassi, da lo mismo, se ha convertido en la Plaza del Pueblo en las últimas décadas. ¿Por qué está este señor ahí? Y lo que el pueblo empieza a identificar, o un sector de él, es que al parecer la historia oficial no es lo mismo que la historia social, y no siente una identificación con esa historia. Entonces, Guillermo dice, quienes son símbolos de unidad nacional, deberíamos respetarlos. El problema es que en los hechos, Baquedano, el general Baquedano, hoy día no está siendo un símbolo de unidad nacional. Pero si no es un problema de Baquedano, quemaron 2 veces el Museo de Violeta Parra, Gonzalo. Hay alguna, y lo condeno totalmente, y por favor, quiero aclarar, Guillermo, que yo no estoy defendiendo con esto el derecho de nadie a quemar ninguna estatua, de hecho de quemar nada. Yo soy un diputado y entiendo que no podría ni me gustaría hacer eso. Lo que estoy invitando es mirar el fenómeno con profundidad. ¿Por qué simbólicamente esto está tan fuerte? Y en segundo lugar, ¿por qué está tan fuerte? Porque ha significado también, y ocurre en la semana, del retorno de los militares a la política, cuando sacan esa declaración en donde se dan la potestad de declarar ellos qué chilenos son antichilenos y cuáles no son antichilenos. Y van a la plaza al día siguiente. El señor Lavé, que es una persona que volcó las armas que el pueblo puso en sus manos contra el pueblo. El señor Kast, que es lo más antipatriota que hay porque tiene plata en paraísos fiscales. Van algunos militares que durante la dictadura le regalaron a las transnacionales el cobre. Y van dirigidos por una cúpula militar que tiene sus 4 últimos comandantes en jefe presos por ratero. Entonces, obviamente que hay una tensión en torno a las figuras militares en la sociedad y no podemos obviarla. Hay que ser respetuosos de nuestra historia. Sin duda, pero también hay que observar que está ocurriendo algo en donde el pueblo está cuestionando los símbolos, en donde el pueblo está cuestionando también la historia que la oligarquía le ha contado. Camila, adelante. A ver, lo que dice Gonzalo representa a lo que ellos son, un porcentaje mínimo, chiquitito, ¿cierto? Lo que representa a Gonzalo, sus votantes, en fin, su gente. Pero yo estoy segura que la mayoría de los chilenos sí nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro país, que es un gran país de nuestra historia. Que nos podrá gustar algunos episodios, algunos no, a otros sí. Pero es la historia de Chile y esa se construye. Y se construye y tenemos que siempre estarla recordando. Es fundamental tener que recordarla siempre porque construye también un país hacia el futuro. El general Baquedano fue un general, es un héroe de guerra. Si está ahí no es casualmente, no es porque fuera cualquier persona. No, es porque fue una persona fundamental en la historia de Chile. Y lo que se ha determinado, más allá si sea transitorio, si sea para repararla o no, es una pésima señal de haberlo sacado. Porque la señal que queda al final del día, Monse, es que aquí ganaron los violentos que están todos los días viernes destruyendo, incendiando, donde han tenido que cerrar más de 500 comercios en esa zona, que es una especie de zona cero, ya, ¿cierto? Plaza Italia y Plaza Baquedano, donde la gente no puede vivir, donde la gente no puede trabajar tranquila, donde han tenido que cerrar, donde la gente tiene que huir de ese sector. Y en las señales finalmente que los que ganan son los violentistas, estos delincuentes, ¿ya? Y que yo te aseguro, Montserrat, y creo no equivocarme, que la mayoría de estos delincuentes que están los días viernes ahí no tienen ni idea quién es el general Baquedano. Yo creo que ni siquiera lo han leído, no tienen ni idea de lo fundamental, lo importante que fue para nuestra patria. Yo estoy segura de eso. La violencia... ¿Ya? Lo hacen porque son... Y en términos pragmáticos, ¿disminuirá la violencia en Plaza Italia al remover la estatua de Baquedano? Yo creo que no, Monse, porque estos mismos señores, estos mismos violentos, eran los que decían no queremos, ¿cierto?, firmar queremos una nueva constitución, un nuevo proceso constituyente, y se formó un acuerdo. El 15 de noviembre, ¿cierto?, del año 2019, que era por una nueva constitución y la paz. Ya, estos mismos señores son los que no han permitido que en nuestro país se instale la paz. Tienen el proceso constituyente, van a escribir una nueva constitución, pero se han encargado de que el terror, de que finalmente que la gente no pueda vivir tranquila esté permanentemente, aun cuando, cierto, se les haya dicho, mire, acá está este proceso constituyente y está en curso. La gente le van a remover todas las estatuas que quieran, y por eso que la señal que se da por parte del gobierno es tan mala, es tan negativa. Es por eso que desde mi punto de vista ha faltado tanto coraje, tanta firmeza en defender particularmente el Estado de Derecho, porque después con qué cara se le dice a una gente, a cualquier persona, en cualquier población, en cualquier sector, en cualquier comuna, que en su plaza, que en su sector pueda vivir tranquila, donde no haya delincuencia, donde no haya narcotráfico, si no son capaces de resguardar
¿cierto? Un sector tan emblemático e histórico, ¿cierto? Como es la Plaza Baquedano, que finalmente terminan ganando y terminan removiendo, ¿cierto? A este simbolismo que es súper importante, que te insisto, a algunos no les podrá gustar, a mí no me gusta la estatua de Allende, y ahí está. Y no va la gente a pedir que la saquen, que la eliminen, a cortarla, a incendiarla, no. Sí. Las personas que piensan como yo, que sé que sacaron. somos muchos, no se está haciendo eso permanentemente. Porque a pesar de que no nos gusta, tenemos que tolerarlo. Porque eso es una vida en democracia. Que aunque yo no me guste lo que piense Gonzalo o la Alejandra, lo respeto. Y uno esperaría que eso también lo hagan de parte de ellos hacia nosotros, pero no se hace, Monse. Ese es el tema. Y esto son finalmente las consecuencias de los llamados a incendiarlo todo. Qué bueno que Gonzalo condene ese tipo de palabras, pero una colega de su mismo conglomerado, ¿cierto? Dice, bueno, ¿cómo después no lo vamos a quemar todo? Entonces, claro, esas cosas van creando realidades y finalmente van ocurriendo, desgraciadamente, hechos violentos amparados por autoridades